Desde que predijeron la presidencia de Trump, ya nadie subestima a los Simpson. Pero lo que muchos no esperaban es que la serie también anticipara uno de los años más oscuros para la economía global. El 2025. ¿Crisis bancaria? ¿Colapso inmobiliario? ¿Robots reemplazando humanos? ¡Oh, no! ¡Es el apocalipsis! Bart, ¿te mudaste de calzoncillos? Sí, pero como si... Springfield y la burbuja económica. En este capítulo de 1993, Springfield cae en la trampa del típico negocio milagroso. Un vendedor carismático convence a toda la ciudad de gastar su dinero en un monorraíl futurista, que termina siendo un desastre total. ¿No es eso exactamente lo que vivimos en 2023 a 2024 con las criptos sin respaldo, las NFTs que hoy no valen nada, o la inversión ciega en proyectos de inteligencia artificial que ni siquiera generan ingresos? Todo se ve muy moderno, pero los Simpson ya lo contaron hace 30 años. ¿Qué está pasando en 2025? Según los medios, estamos viviendo una tormenta económica perfecta. Crisis bancaria. Algunos bancos están al borde del colapso por inversiones arriesgadas y falta de liquidez. Inflación fuera de control. Precios de alimentos, alquileres y transporte suben sin parar. Automatización y desempleo. La IA está reemplazando empleos a una velocidad que no da tiempo a adaptarse. Burbuja inmobiliaria. Casas y apartamentos sobrevalorados están comenzando a desplomarse en mercados clave como Canadá, España, Estados Unidos y China. Y lo más inquietante es que todas estas crisis ya fueron representadas en la serie. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Continuamos ahora con las predicciones más locas de los Simpson, que ahora son realidad. Trump, presidente. En un episodio del año 2000, titulado Bart al futuro, Lisa asume la presidencia de Estados Unidos y menciona una frase que quedó para la historia. Hemos heredado un presupuesto arruinado del presidente Trump. En su momento, parecía un chiste absurdo. Trump como presidente, nadie lo veía venir. Pero en 2016, el magnate y estrella de reality shows llegó efectivamente a la Casa Blanca. El mundo entero se sorprendió, menos los Simpson. Y ahora, en 2025, la historia se repite. Trump regresa al poder en medio de una sociedad dividida, tensiones geopolíticas y debates encendidos sobre democracia, redes sociales y censura. Lo que hace 25 años parecía una exageración de dibujos animados, hoy es una parte más de la realidad política, una broma del guión o una visión profética con guión incluido. Inteligencia artificial con conciencia. En el episodio Lisa y el futuro, ambientado en un escenario futurista, aparece una inteligencia artificial que no solo realiza tareas complejas, sino que discute con Homero, tiene emociones simuladas y hasta desarrolla opiniones propias. En su momento, parecía pura ciencia ficción. Pero en 2025, no suena tan descabellado. Con la llegada de tecnologías como ChatGPT, Gemini y otros modelos de IA avanzados, ya no hablamos solo de robots inteligentes. Estamos frente a sistemas capaces de escribir novelas, componer canciones, debatir ideas políticas y hasta tener conversaciones profundas sobre filosofía, amor o el sentido de la vida. Algunas IAs incluso pueden detectar emociones humanas, imitar voces reales y adaptarse al estilo de quien les habla. No tienen conciencia en el sentido humano, pero la ilusión de que sí la tienen es cada vez más convincente. Una herramienta o una nueva forma de vida digital. Los Simpson no solo lo imaginaron, lo pusieron en escena mucho antes de que el mundo empezara a preguntarse si las máquinas algún día podrían tener alma. Crisis inmobiliaria y hipotecas imposibles. En el episodio Flanders pierde su casa, vemos cómo Ned Flanders, símbolo del ciudadano modelo, termina perdiendo su hogar en una sátira clara de la crisis inmobiliaria. Su familia queda a la deriva, víctima de un sistema económico que parece premiar el descontrol y castigar la estabilidad. Años después, en el mundo real, esa escena es casi documental. En 2008 ya lo vivimos. Hipotecas basura, bancos colapsando, familias desalojadas. Se prometió que no volvería a pasar. Pero en 2025, la historia vuelve con otro guión, pero con el mismo final. Ciudades como Toronto, San Francisco, Londres o Madrid están viendo cómo los precios de la vivienda se disparan fuera del alcance de la clase media.
Al mismo tiempo, miles de propietarios pagan hipotecas altísimas por casas cuyo valor real ha caído o se ha estancado. El resultado: personas atrapadas en deudas eternas, alquileres imposibles, y una generación entera que siente que tener casa propia es tan irreal como volar. ¿Ficción animada? No. Más bien, una advertencia que los Simpson nos dejaron con risas, y que hoy da escalofríos. Robotización del trabajo. En el episodio Homero reemplazado por una máquina, literalmente lo despiden, porque un robot puede hacer su trabajo mejor, más rápido y sin quejarse. En ese momento parecía una exageración futurista, pero en 2025 ya no lo es. La automatización ya no es solo cosa de fábricas. Está en los call centers, donde bots atienden llamadas y resuelven consultas sin descanso. En cadenas de comida rápida, donde robots preparan hamburguesas, toman pedidos e incluso limpian. En medios de comunicación, donde IA redacta titulares, artículos y hasta guiones completos. Y sí, también en la programación. Hay sistemas que escriben código, resuelven bugs y crean aplicaciones desde cero. Lo que antes eran empleos seguros, ahora están en riesgo de ser reemplazados por algoritmos que no duermen, no cobran sueldo y no necesitan vacaciones. La promesa era que la tecnología liberaría al ser humano del trabajo repetitivo, pero la realidad muestra que miles están quedando fuera del sistema sin una alternativa clara. Os prestaré toda mi atención. Otras predicciones locas que se podrían cumplir este 2025. ¿Viajes en el tiempo? En varios episodios, los Simpson han jugado con la idea de máquinas del tiempo, agujeros temporales y futuros alternativos. ¿Recuerdan cuando Homero viaja al pasado con su tostadora cuántica? ¿O cuando Lisa trata de modificar su futuro al estilo Back to the Future? En esos momentos, todo parecía una comedia futurista, una broma. En los laboratorios cuánticos, ya se están llevando a cabo experimentos que simulan retrocesos temporales a nivel subatómico, donde partículas pueden exhibir comportamientos que sugieren un deslizamiento temporal o alteraciones en su curso temporal. Aunque este tipo de viaje en el tiempo está aún lejos de ser algo práctico para los humanos, demuestra que la física moderna está en un punto donde la línea entre la ficción y la ciencia comienza a desdibujarse. ¿Es esto pura ciencia ficción? Tal vez. Pero a medida que las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica se fusionan, la posibilidad de manipular el tiempo de alguna manera ya no parece tan lejana como creíamos. Es un territorio inexplorado, pero quién sabe, tal vez estemos más cerca de lo que pensamos de ver a un Homero Simpson saltando por el tiempo. Las criptomonedas como forma de pago aceptada. En el episodio La Casa del Futuro, Homero compra productos utilizando monedas virtuales. Aunque en ese momento parecía una broma, la idea de las criptomonedas ha ganado terreno en la vida real. Es probable que en 2025 las criptomonedas sean aún más comunes y aceptadas en la economía global. Mientras algunos países ya están adoptando monedas digitales, como El Salvador con Bitcoin, es probable que más naciones regulen y utilicen criptomonedas de manera oficial. Los pagos en Bitcoin, Ethereum y otras criptos podrían ser una forma común de transacción, tanto en el comercio minorista como en servicios digitales, convirtiéndose en una herramienta clave en la economía de muchos países. ¿Qué nos dicen realmente estas predicciones? No es que Matt Groening tenga una bola de cristal, aunque muchos lo sospechan. Pero sí es cierto que la serie siempre ha exagerado lo que ya está pasando en la sociedad. Las burbujas económicas, la desigualdad, el desempleo tecnológico, todo eso ya venía ocurriendo, solo que los Simpson lo empacaron en risas y sarcasmo. Ahora, en 2025, la broma dejó de ser divertida, y cada día Springfield se parece más a nuestro mundo real. Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo. ¿Ficción o advertencia disfrazada? Entonces, ¿predicción o simple coincidencia? ¿Estamos viendo una serie animada o un manual de supervivencia económica disfrazado de comedia? Quizás los Simpson no están adivinando el futuro, sino mostrándonos los errores que repetimos una y otra vez, generación tras generación. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que será la próxima predicción cumplida de los Simpson? Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque si no lo hacemos nosotros, tal vez tenga que advertirnos otra vez un dibujo animado. Homer, voy a recordarle una cita de San Mateo, la 7:26. El hombre insensato construyó su casa sobre arena. Y yo voy a recordarle la de Mateo 21:17.
¿Y dejándole salió de la ciudad, se fue a Betania y allí pasó la noche? Sí. Medite.